Cristo Jesús. Tengan amabilidad de poder sentarse. Esto es de la palabra del Señor que hemos leído. Para refrescar la mente, aleluya, porque a mí me es necesario muchas veces refrescar la mente, se me olvidan muchas cosas. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, vimos que cuando venimos en oración, hay que venir delante de nuestro Dios con acción de gracia. Hay que venir delante de Él con una postura de adoración delante de Él. Y también pudimos ver, y por si acaso quieren volverlo a ver, ahí están en las redes sociales. Dios bendiga a lo que que Dios ha usado para poder grabar estos mensajes. Estuvimos viendo la segunda elemento que es la confesión. Estuvimos viendo primeramente la adoración hacia Dios y después estuvimos viendo la confesión delante de Él. Y espero con la ayuda de Dios poder ver los otros dos elementos, que es acción de gracia y el segundo, súplica. Estaremos viendo el primero, acción de gracia. Vemos aquí Pablo escribiendo a los filipenses, comienza diciendo: por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada. La palabra afanoso viene del griego, que quiere decir estar dividido interiormente, estar cargado de preocupaciones, estar distraído por inquietudes. Literalmente se puede traducir una mente partida en pedazos por la preocupación. No es simplemente pensar en un problema, es cuando la preocupación controla nuestro corazón, cuando la preocupación quita nuestra paz, que desplaga la confianza en Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice que no vivamos dominados por la preocupación, que no estemos afanosos, no tememos nada. Pablo está advirtiendo, o está dando una advertencia, quizás para mí y quizás para muchos de nosotros, difícil de obedecer. Porque cuántas cosas hay en este mundo, hay en nuestras vidas, que nos asustan y nos preocupan. Muchas son las cosas. Pero recordando las palabras de Jesús, allá en Mateo 6:25, Él dice: no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús nos llama a dejar a un lado nuestras ansiedades para que podamos confiar y descansar en Dios, para que Él supla todas las cosas en nuestras vidas. Pablo dice que no nos preocupemos por nada. En la otra parte del verso 6 dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Fijémonos en el contraste del afán, que es la paz en Dios. Es el contraste. La otra parte se nos dice que, en otra parte de la Escritura se nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor, allá en 1 de Juan. Entonces, si tenemos miedo, si estamos afanados, ¿cuál es el remedio? Lo primero que hay que hacer es ir de rodillas. No hay mejor remedio para el miedo, para el afán, en una vida del creyente, que una oración ferviente hacia nuestro Dios. El afán muchas veces nos lleva a nosotros a venir ante Él en oración. Otra versión del mismo pasaje que hemos leído dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Acudamos a Él con nuestras súplicas. Traigamos a Dios nuestras peticiones, traigamos nuestras súplicas hacia Dios. Pero ¿con qué? ¿Con qué postura debemos de venir delante de Dios trayendo nuestras peticiones?
Dice Pablo, con acción de gracia. Pablo nos invita a traer todas nuestras peticiones, todo lo que nos está preocupando, todo lo que nos está ocupando nuestra mente, todas nuestras inquietudes, y presentarlos delante del Señor en oración. Pero es haciéndolo con una postura de acción de gracia. Incluir acción de gracia en cada oración que le hacemos al Señor. Hay otras dos razones, además de este mandato que Pablo nos da, para incluir acciones de gracia en nuestra oración. Razón número 1, ¿para qué incluir gracias? Allá Pablo, escribiendo a los romanos, allá en Romanos capítulo 1, él habla del juicio universal de Dios, de que su ira se derrama desde el cielo contra todos los hombres. Cuando explica la razón de la ira, Pablo, vemos dos cosas principales de las que todos los seres humanos son culpables. Allá en Romanos capítulo 1, verso 21. Él dice, no le glorifican a Dios como Dios. Y la otra parte es, ni le dieron gracias. Dos cosas que vemos, o podemos decir dos pecados que vemos en el corazón del hombre. Negarse a honrar a Dios como Dios en adoración y no estar agradecido. Por tanto, cada vez que nosotros oramos, cada vez que entramos en su presencia, debemos pensar en expresar nuestro agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido. Si yo le diera una nota a cada uno de ustedes por todas las bendiciones que ha recibido usted, quizás le faltaría papel para poder escribir todas las bendiciones que el Señor le ha dado. Debemos expresar nuestro agradecimiento hacia Dios. Cuando Pablo nos dice que acudamos a Dios con acción de gracia, él no está predicando como los que predican hoy en día, de eso de lo que, de tener una confesión positiva o declarar, decretar y declarar. Ellos se basan de cómo el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces su pensamiento es, nosotros como Dios podemos hablar las cosas a la existencia, como hizo Dios allá en Génesis. Así que aquellos con fe pueden hacer lo mismo. Es el pensar de ellos. Quizás ellos van al servicio y la gente le dice, tienes que creer y declarar que estás sano para poder ser sanado. Si un ciego va ahí y le dice, pide a Dios que te sane, nombra y declara tu sanidad. Eso es algo engañoso, eso es engañar a la gente. Porque entonces se le instruye a las personas a creer algo que simplemente no es verdadero. Si aún no ha sido ese ciego sanado de la ceguera y no pueden ver, le están diciendo que digan, creo que puedo ver, pero el ciego no puede ver. Eso no es fe, eso es no honrar a Dios. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, reconocemos que Él tiene el derecho de decir no a nuestras peticiones. Ahora, hay ciertas cosas que sí el Señor ha garantizado que responderá de una manera positiva. Él garantiza, por ejemplo, que si nosotros confesamos nuestros pecados de una manera sincera, genuina, delante de Él, la Escritura dice que Él perdonará nuestros pecados. Así que cuando Dios ha garantizado que hará algo de esa manera, entonces sí, claro, por supuesto, Él lo hará. Pero si le pide a Dios por un trabajo en un lugar, o le pedimos a Dios que Él quite este problema de nuestras vidas, que desaparezca completamente de nuestras vidas, no le doy las gracias por adelantado por decir que sí, porque su respuesta puede ser que no. Puede ser que Él no me dé ese trabajo que yo estoy esperando. Puede ser que Él no me quite ese problema que estoy pasando en mi vida. Cuando nuestro Señor estaba allá en el jardín del Getsemaní,
y pidió que le fuera pasado esa copa delante de él, el padre le dijo al hijo, no va a pasar así. Pero vemos la actitud de Jesús. ¿Qué fue? Él lo aceptó. Él aceptó. Y no solamente eso, sino que tenía un corazón agradecido por todo lo que Dios le había dado. Sin duda, podemos decir, es bueno estar agradecido, incluso cuando la respuesta de Dios es un no. Pero nosotros no podemos manipular a Dios como otros pretenden hacer. Ese es el punto que quiero hacer y tratar de explicar. Razón 2 para incluir acción de gracias en nuestra oración es que debemos de recordemos la enseñanza de Jesús allá cuando Él nos presenta de la historia de los 10 leprosos. 10 leprosos que fueron sanados y vemos que solo uno regresó a Jesús para agradecerle por su sanidad. Pienso yo que uno que ha sido sanado de la lepra, ¿cómo no va a estar agradecido? Si Dios hace un gran milagro como de sanar una persona de la lepra, yo sé que todas esas personas que fueron sanadas estaban agradecidos. Pero vemos que había solo uno que se tomó la molestia de demostrar su gratitud hacia Cristo. Los demás quizás me imagino yo que estaban emocionados porque habían sanado de la lepra y querían ir a sus familiares, a sus esposas. Quizás adentro ellos decían, quiero ir allá porque, mire, ya me sanaron de la lepra. Pero vemos la actitud de esta única persona que dijo quizás en su corazón, antes de ir a mi familia, antes de ir a mi casa, antes de contarle a mi mejor amigo, tengo que ir a agradecerle a aquel que me hizo la sanidad en mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, cada vez que vengamos al Señor con nuestras peticiones, vengamos ante Él con acción de gracia. A veces es posible que Dios no diga no a nuestras peticiones. Pero a pesar de eso, hay que dar acciones de gracias a Él. Si le pedimos a Dios 10 cosas y Él nos concede 9 de ellas y no a uno de ellas, ¿será que vamos a decir qué sentido tiene la oración? ¿Será que lo vamos a enojar contra Dios después que ya no haya dado 9? Es importante que cuando oremos recordemos a las cosas que Él sí ha respondido a nuestras oraciones, porque es una parte importante de la oración. La otra parte que queremos ver es la súplica. Ahora, cuando pasamos a la súplica, Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La súplica y la petición son sinónimos, creo yo que la palabra. Cuando suplicamos por algo, con nuestra petición o por otra persona, podemos suplicar por ellas. Una súplica puede ser para nosotros mismos o para otra persona. Y a veces se puede también cambiar a intercesión. Pero la súplica es un concepto bien amplio, porque consiste en hacer peticiones tanto no solamente para nosotros, sino para otra persona a la que queremos orar. Aquí es donde llegamos al último lugar de la oración, donde oramos por cosas o por personas, donde hacemos nuestras peticiones delante de Dios. Lo que nos anima en este punto es que cuando hacemos nosotros nuestras peticiones, nosotros las hacemos a través de la persona de Cristo. Nosotros somos conscientes que es Él, hablando de Cristo, nuestro intercesor.
Hebreos nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él lleva nuestras oraciones hacia el Padre. En cierto sentido nos dirigimos a Dios en oración, al Padre, pero llegamos al Padre a través del Hijo, a quien ha sido nombrado como nuestro sumo sacerdote para siempre, nuestro intercesor. Y también entendemos que el Espíritu Santo ha sido enviado, tanto por el Padre como por el Hijo, para ayudarnos a aplicar la obra de redención a nuestras vidas. Pero esa aplicación de redención no se limita simplemente a la regeneración y a la santificación y las demás cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros, sino que el Espíritu Santo también es muy importante para nosotros en la vida de oración. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como debemos de orar. Dependemos nosotros del Espíritu Santo para poder orar correctamente, de una manera piadosa, no de una manera egoísta, orgullosa o pecaminosa, sino de una manera adecuada, como se debe de hacer. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos de oración, y luego la oración es llevada, por decirlo así, al Hijo, quien lo presenta delante del Padre. Allá en Lucas, y invito que vayamos a Lucas, capítulo 11, vemos que los discípulos van delante de Jesús, se le acercan a Él y les dice: Señor, enséñanos a orar. Y vemos cómo Jesús da el modelo de la oración. Este modelo también lo podemos ver allá en Mateo capítulo 6. Jesús, cuando Él habla a los discípulos, Él no comienza a decir: cuando oréis, oren esta oración. Jesús dice: cuando oren, oren así. Jesús no dio esta oración simplemente como algo que su pueblo debía recitar una y otra vez. Aunque no hay nada mal en orar este Padre Nuestro. Yo a veces, cuando comienzo a orar, me gusta recitarlo todo. Pero Jesús no lo está diciendo: ustedes tienen que recitar esto, cada vez que oren ustedes. El Padre Nuestro es un ejemplo, un modelo para seguir, en el sentido que debemos de fijarnos nosotros en los elementos que componen esta oración. La oración comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Lo primero que Jesús hizo fue recordarnos de nuevo con quién nosotros estamos hablando. Y para el tiempo de Jesús esto era algo, podemos decir, radical. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, aunque Dios es llamado Padre en algunos textos, para los judíos no era la forma en ellos dirigirse a Dios de una manera personal. Pero vemos que Jesús, en cambio, se dirige a Dios como Padre en sus oraciones, con la única excepción de allá en la oración de la cruz. Esta respuesta provocó molestia a mucha gente, que hasta le llevó a querer matar a Jesús, porque para ellos era algo radical, algo que no se podía hacer, porque en los ojos de ellos Dios era muy lejos de ellos. No podían tenerlo cercano, no podían tener una relación personal con ellos. Pero vemos cuando Jesús da este modelo de oración, Él comienza a decir: Padre nuestro. Jesús estaba diciendo: ustedes han sido aceptados a la familia de Dios. Ustedes, al igual que yo, que llamo Dios Padre, ahora pueden llamar a Dios Padre. Ustedes también lo pueden hacer. Podemos decir que Él es nuestro Padre por adopción. En esa forma de dirigirse a Él, podemos honrar a Dios, que implica adoración. Y vemos, y si usted ha notado, ¿cuál es la primera petición
en esta oración. Él dice, santificado sea tu nombre. No estamos simplemente diciendo, santificado es tu nombre. Él dice, santificado sea tu nombre. La primera petición que Jesús dice es que el nombre de Dios sea tratado con reverencia, que sea considerado santo. Eso es por lo que hay que orar en primer lugar. Que su nombre, que santificado sea tu nombre. Retrocedamos el reloj como nos dicen. ¿Oramos nosotros por la honra de Dios? O podemos decir, ¿oramos para que Dios haga fructificar la obra en su iglesia? ¿Cuántos oran por su iglesia? Tenemos que orar. Hay que orar por necesidades. Hay necesidades que quizás no están sucediendo aquí, pero en otros lugares. Pero, ¿cuántas veces en nuestras oraciones hacemos oraciones así? Sin embargo, vemos que Jesús dice, cuando oren, quiero que oren primero para que el nombre del Padre sea considerado santo por todos. Aleluya. Y después dice, luego oren para que venga su reino y que se haga su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más vemos la prioridad de la oración. Según Jesús, es el éxito del reino. Y hay como una progresión lineal que vemos aquí. La segunda parte del verso 2 dice, santificado sea tu nombre, véngase tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En todo momento, el nombre de Dios siempre se debe de considerar santo en el cielo. Nadie en el cielo jamás blasfema contra el nombre de Dios. Su nombre nunca será blasfemado en el cielo. El Rey ya está. Él existe en toda su gloria, en su honra y su poder en el cielo. Jesucristo ya ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los ángeles en el cielo se inclinan ante el de Rey. No hay pecado en el cielo. Todo en el cielo hace la voluntad de Dios. Pero vemos que Jesús dice, quiero que oren, que estas cosas que suceden en el cielo también suceda aquí en la tierra. Aleluya. En este mundo, nosotros con nuestros ojos podemos ver que el nombre de Dios no es considerado santo, que el reino de Dios es ignorado y que la voluntad del Padre no es obedecido. Por eso nosotros debemos orar por el triunfo del reino de Dios. Entonces vemos que la primera parte de la oración está compuesta por peticiones relacionadas con el avance del reino de Cristo. En el versículo 3 vemos la petición relacionada a nuestras propias necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús no está diciendo que la única necesidad que nosotros tenemos y que por la que nosotros debemos orar es por el pan. Pero él usa pan aquí en la oración para indicar que nosotros dependemos de la providencia de Dios para todas nuestras necesidades básicas en nuestras vidas. Él quizás pudo haber dicho, danos hoy nuestra agua, o danos el descanso diario, o cualquier otra cosa que necesitamos para poder sobrevivir en esta vida. Pero él utiliza la referencia de pan para simbolizar o para indicar esta consideración más amplia de que Jesús está diciendo, ven ante el Padre y pídale que satisfaga tus necesidades. Aleluya.
nosotros también vemos esto en el Sermón del Monte, donde Jesús nos enseña sobre nuestra dependencia de Dios para nuestras necesidades diarias. Allá en Éxodo capítulo 16, vemos que Israel está en el desierto. Ellos no tenían, como nosotros lo tenemos hoy, un supermercado, no tenían tiendas, quizás no tenían la seguridad económica que nosotros tenemos, pero vemos que Dios hace algo maravilloso para ellos. Dice Éxodo capítulo 16, en su versículo 4, haré llover pan del cielo. Pero Él da una condición. Solo pueden recoger lo necesario para un día. Si guardaban para el siguiente día, se dañaba. ¿Por qué? ¿Por qué se dañaba? Porque Dios no solamente quería alimentarlos, Él también quería enseñarles que dependieran de Él diariamente. Éxodos, el mismo versículo, dice, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. No se trata de que debemos acudir a Dios y decir, Señor, por favor, cuida de nosotros el próximo año. O danos este mes nuestras necesidades mensuales. O danos esta semana nuestras necesidades semanales. No, es diariamente. Jesús llama la atención sobre nuestra dependencia diaria para nuestro bienestar. Debemos nosotros ser conscientes cada día que nosotros vivamos, que nos movemos, que existamos, es por su misericordia, por su gracia, por su provisión. Y no caer quizás en la mentalidad de que somos personas que somos autosuficientes, que yo no necesito nada de nadie. Porque entonces se eleva nuestro ego, nuestro orgullo, que quizás uno puede elevarse el pensamiento a pensar que yo puedo suplir mis propias necesidades. Pero recordemos que es Jesús que provee todas las cosas. La casa que usted tiene, el carro que tiene, aunque quizás le tiene problemas, pero ahí está el carro. ¿Cuántas cosas Dios no nos provee para nosotros? Para nuestras necesidades, nuestra cama, el techo que está, hoy que está pasando este frío, ¿cuántos no están pasando frío que no tienen hogar? Pero gloria sea dada a Dios que Él nos ha provisto un lugar donde nos podemos tener calentito. Todas esas cosas proviene de Dios. Luego Jesús continúa diciendo en el versículo 4, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esa parte quizás es algo alarmante. Hay un elemento aquí de confesión que ya hemos visto, que la confesión debe ser parte de nuestra oración. Pero ¿qué tiene alarmante esto? Bueno, podemos darle vuelta un poco y decir, Dios, por favor, ten misericordia conmigo como yo lo soy con aquellos que me han ofendido. O podemos decir, Dios, por favor, dame la misma misericordia que yo doy a mis enemigos. Pero, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces mostramos misericordia para aquellos que nos ofenden? Bueno, quizás alguien podrá decir, en realidad nosotros no somos enemigos de Dios, ¿verdad? Por naturaleza, nosotros somos enemigos de Dios. Y cuando pecamos contra Él, cometemos iniquidades, transgresiones contra su carácter. Pero luego nosotros venimos y acudimos a Él, le pedimos perdón y Él nos perdona. Jesús dijo, pidámosle al Padre que nos perdone del mismo modo que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Vemos el ejemplo de Jesús.
que cuando le hicieron daño a él, incluso que le pusieron en la cruz, no habló mal contra ellos. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Jesús oró por su perdón. ¿Por qué? Porque Él amaba a sus enemigos. Él oró por sus enemigos. Nosotros estamos llamados a orar por lo que nos ofenden, por nuestros enemigos. Debemos estar dispuestos a perdonar. Y cuando decimos que perdonamos a las personas, no podemos hacerlo quizás a la ligera. Tenemos que ser sinceros. Y a veces es algo difícil de hacerlo. Luego Jesús continúa más allá y dice en la otra parte del verso 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una de las partes quizás más mal interpretadas de la oración debido a la frase de líbranos del mal. La primera parte de la frase dice, no nos metas en tentación. Que eso puede llevar a algunos a pensar que Dios nos induce nosotros al pecado. Pero Santiago, capítulo 1, en su verso 13, deja esto absolutamente claro. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios nunca tienta a las personas a pecar. Así que, ¿por qué decimos no nos metas en tentación? Hay dos formas en las que se utiliza este término. Una de ellas es para poner a prueba. Cuando Jesús fue bautizado allá en el Jordán, y vemos que los cielos fueron abiertos y que el Espíritu de Dios descendió sobre él, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. Luego nosotros leemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días. No fue Dios quien tentó a Jesús, fue Satanás. Pero fue el Espíritu que llevó a Jesús al lugar, en este caso el desierto, de la prueba. Vemos este concepto ampliamente a través de las Escrituras. Al principio de la creación, Adán y Eva fueron colocados en el jardín. Ellos tenían que actuar como nuestra representante, por así decirlo, en un periodo de prueba. Vemos que la serpiente introduce la prueba, y si ellos superaban esa prueba, ellos iban a recibir un beneficio, no solamente para ellos, sino para todos sus descendientes. Pero si ellos fracasaban en esa prueba, si ellos fallaban en esa prueba, las consecuencias no solamente caerían sobre ellos, sino también a toda su descendencia. Y vemos que ellos fallaron esa prueba. Por medio de su pecado, el mundo y todos los descendientes de ellos cayeron en ruina. Sin embargo, podemos ver que esa prueba no fue un accidente. Ya estaba dentro del plan soberano de Dios. Allá en la historia de Job, donde se encuentra un diálogo en el cielo, en que vemos a Dios y Satanás presentarse delante de Dios, cuando él ya acaba de rodear toda la tierra. Allá en Job capítulo 1, Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti.
Vemos que Satanás insinúa que la obediencia de Job no es genuina, sino que es comprada por la bendición de Dios. Así que todo el drama que vemos aquí en el libro de Job tiene que ver con la cuestión si Job mantendrá su integridad y su lealtad a Dios en medio de esta prueba. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí cuando nos dice, no nos metas en tentación? Jesús no está diciendo que Dios nos incita al pecado, sino que debemos recordar que debemos reconocer nuestras debilidades y pedirle que no nos exponga a pruebas que superen nuestras capacidades. Una persona, por ejemplo, que está bajo disciplina de la iglesia y que está amenazado con la excomunicación, debería estar orando en sus oraciones cada minuto diciendo, oh Señor, por favor, no me envíes al mundo. ¿Por qué? Las Escrituras nos dicen que Satanás anda como león rugiente. Si nosotros nos apartamos de Dios, es posible que el enemigo haga destrozo en nuestras vidas. ¿Qué poder vamos a tener nosotros contra el enemigo de nuestras almas? Cuando Jesús le dijo a Pedro que él negaría a Cristo, Pedro, él se mantuvo firme en que nunca haría tal cosa. Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Vemos que Pedro confiaba en sus propias fuerzas, pero Jesús sabía cuán frágil era él. Él sabe cuán frágil somos nosotros fuera de él. Por eso dijo Jesús allá en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. No hay que creer que nuestras propias fuerzas van a superar a las de Cristo. Nosotros somos débiles, pero estando en Jesús, Él nos guarda y Él nos fortalecerá. La otra parte dice, mas líbranos del mal. Líbranos de Satanás. Protégenos del enemigo de nuestras almas. Eso debe de formar parte de nuestra oración, porque como dicen por ahí, más vale prevenir que curar. Así que nosotros pedimos perdón, pero también pedimos fortaleza y protección. Jesús, en el otro, el paralelo que vemos allá en Mateo capítulo 6, Jesús termina la oración diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay dos cosas que nosotros siempre debemos de recordar cuando oramos. ¿A quién es que nosotros estamos dirigiendo la oración? ¿Y quién es el que está hablando a Él? Tenemos que recordar quién es Dios. Y tenemos que recordar quién somos nosotros. Al final de la oración vemos que Jesús nos da un recordatorio que cuando nosotros terminemos de orar, reconozcamos que el reino no le pertenece a nosotros, que yo no soy rey, que usted no es rey, esto no es mi reino. No, recordemos a quién nos dirigimos. Él termina diciendo, porque tuyo, no de nosotros, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Él es soberano. Él es rey sobre todas las cosas. Lucas, capítulo 2, dice que huestes celestiales se le habían parecido a los magos
y que ellos estaban cantando gloria a Dios en las alturas. Eso es lo que Jesús está diciendo, que cuando nosotros terminemos de orar, terminemos glorificando a Dios. Porque es su reino, es su gloria. Recordemos que nosotros dependemos de Él. Hay que venir ante Él con una postura de adoración, dándole alabanzas a Él. Si quiere ejemplos, el mejor ejemplo que le puede decir es vayan a los salmos. Los salmos están llenos y ellos siempre comienzan con una postura de adoración hacia Dios. Luego confesemos nuestros pecados delante de Él. Vengamos ante Él con acción de gracia, dándole a Él gracias. Aun cuando la respuesta es un no, démosle gracias a Él. Y después, como dijo Pablo, vengamos ante Él con todas nuestras peticiones. Recordemos que nos dirigimos a un Dios santo. No cualquier persona. Usted no se dirige a mí, ni al predicador, ni al que está cantando. Usted se dirige al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está sentado en el trono. Vengamos ante Él con reverencia. Y como dice Hebreos, nos podemos acercar a Él confiadamente. Él es el Rey. De Él es el reino, de Él es el poder, de Él es toda la gloria. Vengamos palabra de oración. Padre amado, Dios eterno que estás en el cielo, gracias te damos a ti. Dios amado, ayúdanos cada día, Padre, a poder venir ante ti, Señor amado,